Buenos días. ¿Quién vive en Nicaragua? Gente que no vende patria. Hoy es lunes 10 de mayo de 2021. Con Luis Enrique Guerrero y con Carlos José Hurtado, cuando son las 6 de la mañana con 31 minutos. Sin Fronteras, la revista, con William Griggs Vivado, en la primerísima 91.7 y 105.3 FM. Este sábado falleció el compañero Luis Armando Guzmán Luna, que se retiró del Ministerio del Interior con el rango de subcomandante cuando era director de Migración y Extranjería ya por 1992, y quien fue una pieza clave en el equipo que construyó los comandos electorales en el año 2006, encabezados por Lenín Serna, Vicente Chávez, Juan José Úbeda y otros compañeros y compañeras que se dispersaron por todo el país y construyeron los comandos electorales que fueron una pieza decisiva en las elecciones de 2006. Luis Armando Guzmán, el Chiri Guzmán, así lo conocíamos todos, se integró al Frente Sandinista poco después del terremoto allá en la ciudad de León, cuando ingresó a estudiar en la Universidad Nacional y trabajó en los primeros años o en sus primeros meses en el Frente Sandinista con el comandante Federico Pedro Arauz Palacios. Después, cuando comienza la persecución sobre Pedro Arauz, después del golpe del 27 de diciembre, Luis Armando, el Chiri, es trasladado a la zona del Sauce a preparar las condiciones para la escuela político-militar que en abril se funda. Ahí en el Sauce, Luis Armando se encarga de todo el trabajo político entre el campesinado, y hasta que en finales de julio, principios de agosto, debido a la delación de un traidor, la guardia detecta el campamento, rodea la zona, ataca, y ahí mueren varios compañeros en el ataque. Luego una parte de ellos logra escapar del cerco de la guardia y luego son capturados algunos de ellos, entre otros Arlen Siu, y asesinados en algunas comunidades, porque incluso hubo delación de algunos campesinos donde se refugiaron los compañeros y ahí fueron asesinados. Luis Armando el Chiri Guzmán estaba en esa zona y ahí es capturado, sometido a bestiales torturas y pasa en la cárcel durante 3 años y algo más, hasta que el golpe al Palacio el 22 de agosto logra su liberación junto con casi 100 compañeros, entre ellos Tomás, Martín Gutiérrez, Doris Tijerino y muchos otros compañeros más. Él logra la libertad, sale a Cuba. En Cuba, además de recibir entrenamiento militar, se encarga de relaciones internacionales y es sometido a rigurosos chequeos médicos debido a las consecuencias, a los estragos que causó en su cuerpo las torturas a las que fue sometido. El Chiri Guzmán fue además un compañero que sabía cantar, interpretaba muy bien, le gustaban mucho la música, las canciones de Joan Manuel Serrat. En la cárcel animaba a sus compañeros con esas canciones, pero antes, desde su vida estudiantil, él siempre andaba con su guitarra. Estuvo como ejecutivo del Frente Estudiantil Revolucionario antes de pasar al frente. Luego estuvo en el sistema Sanita Televisión, luego del triunfo estuvo en el departamento de propaganda del Frente y después pasa al Ministerio del Interior,
donde es nombrado el segundo jefe de la dirección quinta, que era decisiva en la contrainteligencia, junto con Renán Montero, con Doris Tijerino. Le decía, el Chiri Guzmán le decía a la comandante Tijerino, según recuerda Margin, que era su madre. Al Chiri, todos los que lo conocieron de cerca lo recuerdan con mucho afecto. Ha sido un golpe muy fuerte en la generación de los 70, del sandinismo de los años 70, su fallecimiento. Y no era un hombre anciano, tenía 67 años. O sea, nadie podía calcular hace un mes que el Chiri perdería la vida, pues. Y en INICER estaba de vicepresidente, logró mucho afecto entre el personal de INICER por sus características. Pues lo más importante es que era una buena persona, y su bondad se irradiaba en sus relaciones personales y laborales y políticas, y creo que eso es de destacar especialmente, pues, o sea, su carácter de buena persona, de buena gente. Y así lo recuerdan todos los compañeros que lo conocieron de cerca, que trabajaron con él. Desde 2011 dejó las responsabilidades en el equipo de fiscales de comandos electorales y fue trasladado al INICER, y ahí asumió su trabajo con humildad. No anduvo nunca buscando tarimas ni nombramientos ni nada que se le pareciera. Se dedicó a su trabajo sin abandonar el trabajo político. En ese, hay que recordar los nombres, en ese asalto de la Guardia al campamento en el Sauce, la Escuela Político-Militar, ahí caen los compañeros Julia Herrera de Pomares, Arlenciú, Hugo Arévalo, los hermanos Julián y Leónidas Rodríguez, Mercedes Reyes Barón, Mercedes nombre de Barón, Gilberto Rostrán y Mario Estrada. Y francamente ha sido un golpe muy, muy fuerte el fallecimiento del Chiri Guzmán. La última vez que lo vi fue en una conversación casual, rápidamente, cada quien en lo suyo, hace como 4 o 5 meses. Y bueno, o sea, estamos viejos, ¿sí? Esa es la verdad, pues. Y nos toca partir. Unos partiremos antes que otros, pero toca, pues. Es la generación irrepetible, como decía Tirsa en su publicación en Facebook, una generación irrepetible. Todo ese conjunto de compañeros que atravesaron numerosas pruebas de todo tipo y jamás se rindieron. Eso es ejemplar. Y jamás perdieron, además, su sentido de la realidad, su piso, pues, de creerse la mamá de Tarzán. Jamás. Al Chiri Guzmán nunca se creyó la mamá de Tarzán, y tenía razones para estar muy orgulloso de lo que él había conseguido a lo largo de toda su trayectoria política revolucionaria. Rendimos homenaje, pues, al Chiri Guzmán. Saludamos a su familia, a sus hijos. Entiendo que mañana habrán honra fúnebre. Él ya fue incinerado, esperando a uno de sus hijos y a sus compañeros de lucha, que hoy lo lloran con razón, y es de dolor por su pérdida, porque dejó de estar con nosotros, también de orgullo, porque realmente el Chiri Guzmán fue ejemplar. El 1 de mayo falleció otra compañera muy destacada durante la aventura somocista, la sangrienta aventura somocista de los años 2018. Estamos hablando de la compañera abogada
Yanín Azucena Guerrero Gómez. Y esto ha causado también mucha conmoción en la estructura sandinista de la carretera norte, como se llamaba antes. No sé qué distrito corresponderá ahora, en la zona de Unidad Propósito, Residencia Las Mercedes y demás. Ayer hubo un homenaje. También una mujer relativamente joven, no había cumplido 60 años. Su compañero de toda la vida fue Ricardo Robleto, un destacado dirigente sindical, y era hermana del Cuervo Guerrero, del coronel Jorge Guerrero, uno de los prisioneros políticos que salió en el 74, del Cuervo. Saludamos también a Ricardo, a sus hijos, a sus hermanos, a su familia y a los compañeros sandinistas que la recuerdan como una mujer combativa, organizadora y vertical. Son las 6 de la mañana con 45 minutos. Ayer, este mes de mayo, hay Día de las Madres por todos lados, ¿verdad? Con algunas excepciones. En Centroamérica, los ticos lo celebran el Día de la Asunción, los panameños lo celebran el Día de la Purísima, el 8 de diciembre. Pero ayer fue Día de la Madre en Brasil, Chile, Cuba. Saludos a las madres cubanas. En Colombia, que está en una salvaje represión, ya vamos a hablar de eso. En Ecuador, en Honduras, en Perú, en Puerto Rico, en Uruguay, en Venezuela. Hoy es el Día de la Madre en El Salvador, en Guatemala y en México. Y lo refiero porque hay mucha gente que nos escucha por todos esos países, de manera que saludamos a todas las madres de cada uno de esos países donde se ha celebrado el Día de la Madre. Aquí en Nicaragua es el 30 de mayo. Hablemos un poquito de Colombia, porque la dictadura de Uribe ha decidido escalar la represión. Y ayer militarizó literalmente la ciudad de Cali y la región donde está Cali. Creo que es el Valle del Cauca, si mal no recuerdo. O sea, no va a dejar salir ni entrar a nadie desde ayer, de toda la zona. Y le entregó el mando oficialmente, hubo un acto. Aquí está, el ejército se hace cargo de esto. Con tanques, literalmente, tanques, ametralladoras 50 y 30 instaladas en tanquetas. Hemos visto los videos, no estamos inventando, están los videos, pueden buscar las redes sociales, ahí los encuentran. En Twitter, en Instagram, en TikTok, en YouTube, en Facebook, ahí encuentran los videos de la salvajada que está ocurriendo. En particular ahora en Cali, está concentrada ahí la represión. Ayer había una agrupación de la minga indígena, que es una agrupación gremial y social que había acudido a Cali para sumarse a las protestas sociales. En Cali ha habido muchos enfrentamientos desde el primer día de las protestas y han habido muchos muertos. Hay una cantidad enorme de desaparecidos. Se calcula que entre 320 y 500 desaparecidos en todo Colombia, y en Cali es donde más desaparecidos hay. Entonces ayer andaba esta agrupación en 3 camiones recorriendo la ciudad. Entonces en una de las zonas, una zona residencial, los rodearon y los atacaron a balazo gente de Uribe. Literalmente gente de Uribe, ¿verdad? Entonces se desató un enfrentamiento. Después llegaron otros vecinos de otras comunidades de Cali a respaldar a los compañeros de la minga y se armó el enfrentamiento, pues. Y Uribe, 20 minutos después de este enfrentamiento, alentando al enfrentamiento, alentando a la violencia, diciendo que la gente de Cali se iba a defender de estos terroristas y no sé cuánta babosada más. Es un verdadero criminal Uribe, como todo dictador, pues. Entonces la situación en Colombia es una gran interrogante. ¿Qué va a pasar en Colombia con este escalamiento de la crisis? Y las Naciones Unidas con los brazos cruzados. La Bachelet, que es una delincuente internacional, una mercenaria al servicio de Estados Unidos, no ha dicho esta boca es mía, menos el sicario de Luis Almagro,
es impresionante. O sea, lo que está pasando en Colombia y nadie dice nada en la comunidad internacional. Recordemos que Colombia es el principal aliado de Estados Unidos en América, después de Canadá, obviamente. El principal aliado es Colombia. Tiene más de 10 bases militares instaladas en Colombia para rodear, no solo para rodear a Venezuela, sino también estar a 2 horas de vuelo para una operación militar en cualquier país de América Latina. O sea, no es cualquier cosa Colombia para los gringos. Muchos de sus intereses en América Latina están afincados en Colombia. Y recordemos además que los militares norteamericanos defienden los cultivos y los laboratorios y los transportistas de droga en Colombia. El principal cartel de la droga en el mundo es la DEA. Y ahora también, bueno, ahora no, hace algunos años se involucraron también los marinos norteamericanos, que son también un cartel, y ahí están instalados en Colombia. Hay mucho dinero en juego. Son ellos los principales transportadores de drogas a Estados Unidos, los que tienen los mecanismos aceitados para ingresar esa droga por cualquier frontera, sea un puerto, sea un aeropuerto, sea frontera terrestre, por cualquier lado, son ellos. Ese es el principal cartel mundial de la droga, la DEA, y ahora los marinos. En alianza con los colombianos, obviamente. Uribe es su principal sicario en Colombia. Un criminal de guerra. Así hay que decirlo con claridad, creo yo. Ese hombre habría que juzgarlo. Ojalá el pueblo colombiano tenga la fuerza suficiente para derrocar esa dictadura y enviar a Uribe a la cárcel donde debe estar. Ojalá. Pero es una gran incógnita. ¿Qué va a ocurrir en Colombia? El Estado colombiano tiene un Estado criminal y tiene mucha capacidad, mucha fortaleza militar. Es su gran fortaleza. Están al servicio de la oligarquía desde su propia creación y entrenados por los yanquis, pues, de manera de que hay mucho margen de maniobra de ese punto de vista de la dictadura colombiana, pues, mucho margen todavía. Y seguramente van a optar por la masacre, pues, seguramente. Yo creo que en Cali va a ser una masacre, pues. ¿Para qué ponerlo de otra manera? Y los otros grandes cómplices de esta barbarie, de la barbarie que vive el pueblo colombiano, no ahora, como decíamos el viernes, no ahora, sino de hace décadas. Desde 1948, con el Bogotazo, ahí andaba Fidel, pero no dirigiendo ni nada, andaba en una convención. Desde entonces hay guerra en Colombia contra el pueblo. Desde entonces, imagínense, son 70 años de guerra contra el pueblo. Lo que ha sufrido el pueblo colombiano. Campo, ciudad, selva, en todos lados. Es una atrocidad lo que ha ocurrido ahí en Colombia. ¿Tendrá la capacidad el pueblo colombiano de mantenerse en la calle? De enfrentar a los militares, a los policías. Los policías han sido superados. Ayer vi un video de un muchacho, un soldado del ejército enfrentándose a los policías, pero de otra manera, o sea, una manera muy rara fue ese video. Es muy raro ese video, porque el muchacho estaba con su uniforme, echándole en cara a los policías que ellos sí sabían lo que era el sacrificio, lo que era andar en la montaña, el esfuerzo físico, sufrir hambre, etcétera. Y que en cambio los policías solo andaban en moto matando gente, ¿verdad? Pero es un video raro. Pero interesante sí esa contradicción. Pues recordemos que siempre en las bases, los soldados, los policías de línea siempre son gente que surge del pueblo, pues, y que pueden terminar siendo motivados a sumarse a la rebelión popular. Entonces recordemos, además, esta rebelión del pueblo colombiano no es solo contra el títere de Uribe, que es Duque, Iván Duque, sino es contra el sistema. El sistema es el que los tiene asfixiados. La excusa fueron los impuestos y demás, pero realmente es el sistema. O sea, hay que recordar que Colombia es el segundo país con más muertes en América Latina, solo superado por Brasil.
Y eso, entre otras razones, por el abandono de la salud pública. Entonces, es sumamente compleja la situación de Colombia, sobre todo porque no hay una, como decíamos el otro día, un interlocutor político de carácter popular. Fíjate, el viernes se fue a sentar una que se proclama feminista, que la coalición de la esperanza, creo que le llaman, se fue a sentar con Duque en nombre de los manifestantes, y estaba furiosa la gente porque todo ese movimiento popular ha sido espontáneo, no ha tenido una directriz política. Es una cualidad y al mismo tiempo es una debilidad, ¿no? Porque no hay un cauce organizativo que pueda canalizar sus demandas y apretar al régimen. Entonces, a ver en qué termina pues la situación de Colombia. Son las 6:55. Hoy vamos a hablar de la Gran Guerra Patria. Vamos a hablar bastante. Y de Stalin. Pero antes, hoy se firma la alianza electoral del Frente Sandinista. Van a estar algunas agrupaciones liberales, de la ex Resistencia, entre otras. Hoy va a haber esa firma porque el miércoles vence el plazo para inscribir las alianzas. Los tranqueros, los ciudadanos norteamericanos disfrazados de nicaragüenses están en aprietos porque no han logrado ponerse de acuerdo de tantos pleitos que tienen entre ellos. A ver si de aquí al miércoles resuelven. Los yanquis no han logrado poner el orden. ¿Quién sabe qué clase de pleito el que se tienen, verdad? No aceptan a Arturo Cruz como el candidato, hombre. Eso es el fondo del asunto. Además, el pleito por las curules. Quién va de primero y quién va de segundo en cada lista. La lista nacional, la lista departamental. Ese es un pleito de padre y señor mío. Y el C por L quiere imponer a toda su gente, lógicamente, pues porque además creen que son el instrumento que le garantiza los mejores resultados. Pues. A ver qué pasa en ese pleito, pero lo importante para nosotros es que hoy es la firma de la alianza. Me imagino que mañana, o no sé si hoy mismo o mañana, van a ir a inscribirla ya en el Consejo Supremo Electoral ante la presidenta, la compañera Brenda Rocha. Qué orgullo era hablar de Brenda Rocha como presidenta del Consejo Supremo Electoral. Fíjate que ahora reflexionando sobre el Chiri Guzmán y todo lo que vamos logrando, ¿no? En términos políticos, electorales, hay una frase de un famosísimo actor teatral. Se le considera el arquitecto del teatro moderno en Argentina, pero además era un dirigente sindical, muy lúcido, peronista, muy querido. Después de su muerte, hace ya más de 20 años, 25 años, todos los principales premios, sedes, llevan su nombre. Se llamaba Carlos Carella. Entonces Martín me mandó esta frase de él y quiero que le pongan en mente. Sugerencia. Dice Carlos Carella: cuando uno pierde de vista al enemigo, comienza a pelearse con el compañero. Es de una profundidad esta frase enorme. Y es que a veces nosotros caemos en esa trampa, perder de vista quién es tu enemigo y te empezás a pelear con el que está a tu lado, el que está en tu fila. Es absurdo, ¿verdad? Pero ocurre, y ocurre con demasiada frecuencia. Nos perdemos, en el camino nos perdemos. Aquí el enemigo se llama Estados Unidos y tiene sus aliados locales, la oligarquía, que además tiene distintas expresiones. Pero ese es nuestro enemigo, Estados Unidos y sus aliados locales. Es con ellos el pleito en el sentido político. Y nos perdemos, nos comenzamos a discutir, a pelear, a descalificar. El otro día me recordaba algo un amigo, y es que andan algunos compañeros con el sandinómetro. Ya, han inventado el sandinómetro. ¿Quién es poquito, mediano y gran? Entonces, tienen el sandinómetro, y además ellos son los dueños del termómetro, ¿me entendés? Entonces,
califican quién es y quién no es. Mira qué absurdo. Califican y descalifican. Es que lo que importa es dónde está hoy. Podés tener una trayectoria gigantesca, mano, que guerrillero, que clandestino, que en la lucha contra la revolución, que en los batallones de la producción, que después en las luchas sindicales contra el terrorismo neoliberal. Pero si hoy andas al otro lado, hermano, todo eso lo tiraste a la basura. O si hoy estás en tu casa y andas amargado, resentido porque no sos el patrón, porque no sos el jefe de tal cosa, todo eso que tenías antes se fue a la basura. Vos mismo lo tiraste. Y andás amargado, peleándote con fulano, con sutano, con perencejo, porque perdiste el norte. El norte es quién es tu enemigo. Contra ese vas a enfilar la batería. Es más, y se ufanan y vienen y publican y no sé cuánto, y con el sandinómetro. Yo sí soy, vos no sos. Esta es hora de sumar. Necesitamos los votos. No nos importa si son carnetizados o no, no nos importa si tienen o no trayectoria, lo que nos importa son los votos. Entre mayor cantidad de votos obtengamos, mejor, para lograr esa misma mayoría absoluta que ahora tenemos en la Asamblea Nacional y ratificar a Daniel y Rosario al frente del país. Eso es lo que necesitamos. Así que creo yo, hay que tener siempre presente esa frase. Cuando uno pierde de vista al enemigo, comienza a pelearse con el compañero. Eso es cuando te perdés desde el punto de vista ideológico, y eso lo traducí a lo político. Pues. Si estás perdido aquí, la cabecita, tu comportamiento después es errático, por lo menos errático, para no decirlo de otra manera. Entonces es la hora de volver a reflexionar, de volver a enderezar el norte, o nuestro rumbo hacia el norte del sur, hacia el objetivo principal. El objetivo principal es defender la revolución, derrotar a Estados Unidos y a sus aliados. Ese es el objetivo. Y ese es un objetivo que se logra todos los días del mundo. En esta oportunidad va a culminar el 7 de noviembre. Pero es de todos los días. Vos vas derrotando a los gringos en la medida que la economía se va reactivando. Vas derrotando a los gringos en la medida que mantenés la paz y la seguridad en el interior del país. Vas derrotando al enemigo en la medida que ampliás los servicios sociales. Vas derrotando al enemigo en la medida que el pueblo asume conscientemente la defensa de sus derechos. Conciencia, pues eso es clave. De conciencia vamos a dar varios ejemplos ahora, pero en la segunda parte. Una invitación, pues. Reflexionemos sobre esta frase de un argentino, Carlos Carella, peronista. Cuando uno pierde de vista al enemigo, comienza a pelearse con el compañero. Pensémosla. 7:3, regresamos. Hay hombres que luchan un día y son buenos. Hay hombres que luchan un año y son mejores. Pero hay hombres que luchan toda la vida. Esos son los imprescindibles. 7:07 Ayer hubo fiesta. Ayer fue que hubo fiesta en el Estado español porque acabaron con el estado de sitio que tenían por la pandemia. Bueno, eso es por zona, pero en gran parte del país ya, o del estado, ya no hay confinamiento. Saludamos a uno que anda por allá vagando, que se llama Winston López. Solo vagando, oye, Winston, ¿eh? anda diciendo, dice ahora que va para Barcelona a vagar. Saludo también a Carmenza y a Memo allá en Los Limones, en Somotillo. 7. A propósito de la pandemia, Cuba va a tener vacunada al 70% de su población. Estás hablando de alrededor de 7 millones, un poco más, 8 millones de cubanos para agosto. ¿Qué clase de campaña la van a hacer? Porque con sus propias vacunas, además. Ahorita en mayo empiezan.
porque ya tienen 2 de las 5 vacunas, ya están casi listas. En agosto tienen al 80%, al 70% de la población vacunada. Es una maravilla. Con todo y el bloqueo que sufren los cubanos. Es una verdadera maravilla. Una proeza, sinceramente. Es una proeza desde el punto de vista científico, social, humano, político. Es una proeza. Otra más del pueblo cubano. Bueno. Estaba acordando ahora, es que estaba viendo unas críticas que estaban haciendo, que no sé cuánto, que el Estado de Derecho, todas esas babosadas que te inventan, ¿verdad? Y estaba bastante leyendo y viendo cosas sobre eso. Me estaba acordando que los franceses que te vienen diciendo de cómo debes hacer, cómo no debes hacer la democracia. Y los franceses mataban a sus opositores con la guillotina. Yo estoy hablando, no pocos, los artífices de la Revolución Francesa, los artífices, los conductores de esa revolución en 1789, pasados por la guillotina. Cuando la contrarrevolución de Napoleón triunfó, y el mismo Napoleón, etcétera. Guillotina, hermano, los opositores políticos, y nos vienen a dar clase. O si no, los británicos, los ingleses, eso eran salvajes. Me acuerdo que la traición en la época de, ¿cómo era que? De Jacobo, del rey Jacobo, la traición a él, a la monarquía, ¿sabes cómo la cobraban? Lo llevaban a la horca, sí, lo iban a ahorcar, pero los comenzaban a colgar, pero no los mataban. Entonces, con la soga al cuello, pongan cuidado a lo que les hacían, con la soga al cuello, les cercenaban los genitales, los lanzaban a una hoguera para que ellos vieran que sus genitales estaban ahí quemándose, y los alaridos de dolor, imagínate. Y después les sacaban el corazón, hasta por último lo ahorcaban, pero ya estaban muertos, ¿no? Ya estaban sin el corazón. Así de salvajes eran estos, que se las pican. Y que además decían que los indígenas en América éramos salvajes, que éramos primitivos. Y mira lo que hacían ellos. Y la Inquisición, ¿qué fue la Inquisición? No ponían en la hoguera al que contradecía lo que decía el Papa. ¿No te acordás? Lo de la Inquisición, una cosa espantosa. O lo de las brujas de Salem. A las mujeres, como las mujeres eran las más inteligentes, entonces iniciaron una persecución contra las mujeres porque curaban, pues, practicaban la medicina natural, etcétera, pues. Las acusaron de brujería y las quemaron vivas en las hogueras. Esos son los gringos, ahí en Salem. Y nos quieren dar clases, los españoles nos quieren dar clases, son los de la Inquisición, decime vos. Pero bueno, pues. Esta es otra cosa que también me parece importante. Vamos a hablar de la Gran Guerra Patria. Y vamos a tratar de explicar por qué es la Gran Guerra Patria para el pueblo ruso, los pueblos que constituían la Unión Soviética, pero no solo el pueblo ruso, ¿ah? Hay muchos pueblos que se involucraron en la defensa de su estado, de su nación, de su raza, de su etnia, de su cultura. O sea, eso fue para ellos la Gran Guerra Patria. No era simplemente defenderse contra Hitler, porque Hitler no, que defendían su propia existencia. ¿Ya? Fíjense, yo muchas veces he dicho y lo sostengo, que la principal motivación de los imperialismos en el mundo para atacar a una nación no solamente es para adueñarse de su riqueza, sino para frenar su desarrollo, para impedir que superen a esas potencias agresoras, para impedir la competencia y para impedir que un modelo alternativo al capitalismo depredador se imponga en una sociedad. Por eso lo han hecho. Entonces me estaba viendo un video
Entonces, hay un intelectual norteamericano todavía vive, bastante mayor, tiene como 87 años, algo así, a Michael Parenti. Es un historiador, pero de las clases populares en Estados Unidos. Entonces Parenti cita a otro gran intelectual ya fallecido, falleció en el 2017, Henry Rosemont. Entonces Rosemont se especializó en la cultura china, en Confucio y demás. Fue un gran conocedor, tiene muchos libros al respecto. Incluso él estaba convencido que las ideas filosóficas y los filósofos tienen un papel relevante, ¿verdad?, en la lucha contra la injusticia social. Pero bueno, Parenti decía lo siguiente, quiero comenzar con esto, lo de la Gran Guerra Patria. Porque, fíjense bien, nos dicen que no son democráticos los que no tienen el sistema capitalista y adoptan el modelo oligárquico para conducir sus naciones, que no son democráticos. Nos dicen eso. Por ejemplo, eso dicen de China, o eso dicen de Rusia, o eso dicen de Cuba. Bueno, echémosle un vistazo a eso, siguiendo esta idea de Parenti, que es genial, me parece a mí. A ver, China, que era antes de la revolución de Mao, un país atrasadísimo, con millones de hambrientos, con el emperador, pues, con una monarquía además muy dividido por etnias, por raza. Eso era China. ¿Quién termina de unificar realmente a China? Mao. La revolución comunista. ¿Y quién realmente construye democracia en China? El Partido Comunista de China. Cuando le permite a los 1.400 millones hoy de chinos acceder a salud universal gratuita, a educación universal gratuita, a la posibilidad de progresar, etcétera. Y te hablan, pero no tienen democracia porque no hay elecciones. Fregue, porque ¿qué tenían antes, pues? O en Rusia te dicen que no es demócrata, y que había en Rusia antes de la Revolución de Octubre, y no era el zar, que era un despiadado gobernante, despiadado, que mantenía embriagada a toda la gente. El analfabetismo en Rusia en la Rusia zarista alcanzaba más del 80%, igual que en China. ¿Ya? Pongan cuidado en esto. Esto es importante, creo yo. Pues. Te cuento una anécdota que la citaba Parenti, porque Rosemont estuvo ahí en China muchas veces. Entonces voy a citar lo que él dice. Cuando en 1949 los comunistas liberaron Shanghái del gobierno reaccionario del Kuomintang. El Kuomintang era la organización de la derecha china, encabezada por los terratenientes chinos, que son derrotados por Mao y se refugian en Taiwán y fundan la República de Taiwán en la isla de Formosa. ¿Verdad? Entonces ese es el Kuomintang con Chiang Kai-shek. Entonces Mao derrota a Chiang Kai-shek, se apodera de Shanghái, la fuerza revolucionaria. Y oigan esto, escuchen esto. Descubrieron, cuando los comunistas asumen el gobierno de Shanghái, que Shanghái es la segunda ciudad más importante de China, que el 20% de la población, 20%, eran más o menos 6 millones en aquel momento, ahorita son como 30 millones lo que hay en Shanghái. El 20% de la población, 1,2 millones de personas, eran drogadictos. Porque era una política de gobierno fomentar la drogadicción, como hacen los yanquis ahorita con las mayorías empobrecidas, sobre todo de negros, de latinos, como hacen ahorita. Eso lo aplicaron en China. El Kuomintang era sostenido por los gringos.
Después del fin de la Segunda Guerra Mundial todavía fue esto, ¿verdad? Entonces pongan ahora cuidado a esto. Entonces los comunistas que se hacen cargo de la ciudad tienen que organizar un equipo especial de limpiadores de las calles. ¿Saben para qué? Para recoger todos los días, cadáveres de niños, ancianos y adultos que morían de hambre, de sobredosis, o que habían sido asesinados, o por enfermedad. Y en la época de frío, por frío. Todos los días. Entonces salía un equipo especial a recoger los cadáveres. Ese era el resultado del Comitán, que se supone eran los demócratas en China. ¿Sí me entendés? Vayan a ver Shanghái ahora. Busquen imágenes de Shanghái en internet. Pongan la palabra Shanghái y busquen. Eso es una cosa impresionante, Shanghái. El desarrollo de esa ciudad. Chica. Entonces que no nos vengan con el cuento, ¿verdad? ¿Qué era Nicaragua antes de Daniel en 2007? ¿Qué era Nicaragua antes de la Revolución Popular Sandinista en 1979? ¿Qué era? 60% de analfabetismo real. El 85% de los campesinos no tenían tierra. El 60% de la tierra cultivable del país estaba en manos del 5% de la población. ¿Qué era Nicaragua? ¿Qué me van a echar cuentos? Que Nicaragua tenía democracia con ellos. ¿Qué era Nicaragua en los años 90 con la Chamorro, con Alemán y con Bolaños? ¿Qué era Nicaragua? Se profundizaba la miseria todos los días. La corrupción era la forma de gobierno de la oligarquía. ¿Qué era Nicaragua? ¿Qué me van a hablar de democracia? La democracia es la que nosotros hemos construido. Democracia dándole los derechos a la gente. Esa es la democracia. Cuando el pueblo puede ejercer sus derechos económicos y sociales plenamente y políticos. Entonces, cuando vos tenés modelos como el nuestro, como el que había en la Unión Soviética, el imperialismo ataca para impedir que tu modelo se consolide y progrese y para apoderarse de tu riqueza. Eso fue lo que pasó con Hitler y la Unión Soviética. Hitler no actuó solamente por su obsesión de superioridad de la raza, sino actuó como brazo del imperialismo alemán. Recuerden, después de la Primera Guerra Mundial, que termina en 1918, donde la Rusia zarista es derrotada y las balas termina firmando Lenin porque era un desastre aquello. Después de eso, hasta 1939, no había una potencia capitalista hegemónica, había una disputa. Estados Unidos era la potencia emergente, estaban los británicos que iban en declive, estaban los franceses, ya los españoles eran asunto del pasado, y los alemanes, aún con la derrota catastrófica de la Primera Guerra Mundial, seguían siendo una gran potencia económica. ¿Quiénes son los que soportan a Hitler? Es la gran burguesía alemana, la que empuja a Hitler, y van detrás de la riqueza de la Unión Soviética y van para impedir que se siga desarrollando ese país, que era una bestialidad como iba la Unión Soviética, sacando a la gente de analfabetismo, electrificando el país, comunicando al país por ferrocarril, por todo. Es un país gigantesco. Había que frenar a los soviéticos y de paso adueñarse de la Rusia europea, que empieza en los Urales. Entonces no se nos olvide que la lógica de la... ¿Por qué estamos hablando de esto? Porque ayer fue la conmemoración, el 76 aniversario del triunfo del pueblo soviético sobre Hitler. O sea, el 9 de mayo debería ser una fecha sagrada para la humanidad entera, en mi opinión. O sea, no es cualquier fecha. El 9 de mayo fue derrotado el peor régimen jamás creado en la historia de la humanidad. El peor.
O sea, no es cualquier cosa, y lo hizo el pueblo soviético. Dejó en el camino casi 27 millones de seres humanos perdieron la vida en ese sacrificio para defenderse ellos, para defender su país y para defender a la humanidad. O sea, la humanidad entera tiene que estar agradecida y rendirle tributo al pueblo soviético. Sí, yo no sé qué hubiera pasado en el mundo si Hitler se apodera de la Unión Soviética. ¿Qué hubiera pasado en el mundo si se apodera de esos recursos? Si además aplica el etnocidio, porque lo iba a aplicar, iba a asesinar a todos los que pudiera por razón de su raza. Ese era su proyecto. Pero ¿qué sería del mundo? ¿Qué sería del mundo? Entonces, yo creo que aquí en Nicaragua la mayor parte de nosotros no sabemos que es el 9 de mayo. No lo sabemos. La mayor parte de nosotros. Entonces, tal vez hemos estudiado la Segunda Guerra Mundial, que fue el nombre con que la bautizó Occidente, el capitalismo. Así bautizó el fenómeno, la Segunda Guerra Mundial. Para los soviéticos es la gran guerra patria. ¿Por qué? Ellos han tenido 2 guerras patrias y las 2 veces por la misma razón. En 1812, cuando Napoleón quiso apoderarse de Rusia, y se le llamó la primera gran guerra patria, y los rusos lo derrotaron, lo sacaron, mano, con el culo a 2 manos. Ahí me disculpan la frase, pero aquí así salió, destrozado su ejército, y después se lo llegó a perder en todos lados, después de perder en Rusia. Entonces, fíjense bien ahora, este es el otro aspecto que yo quiero abordar. O sea, no se explica la victoria sobre el nazismo encabezado por el pueblo soviético, no se puede explicar sin el liderazgo y la conducción de Joseph Stalin. Stalin fue un verdadero genio. Y por eso, entre otras razones, es que es tan denostado por el capitalismo. Porque fue el hombre que derrotó su proyecto. Imagínense ustedes, miren cómo es el imperialismo. Stalin sabe por dónde viene la cosa y entonces empieza desde 1939. Le firma una paz, un pacto ahí con Molotov, etcétera, con Hitler, ¿verdad? Para ganar tiempo, para frenar el ataque, porque sabe que vienen sobre la Unión Soviética. Entonces empiezan a invertir en la producción de tanques, en la producción de aviones, en la producción de armas, y van incrementando a la espera de que venga ese momento, porque saben que va a llegar ese momento. Pero miren lo que pasa. Los británicos se quisieron aprovechar y entonces echaban a andar rumores y le mandaban a decir así como en secreto: mira, Stalin, me acabo de dar cuenta que fíjate que Japón te va a atacar por el oriente. Y en un momento dado Stalin les creyó y no hubo tal ataque. A partir de entonces no volvió a creerles nada. O si no, le decían a Hitler: fíjate que Stalin quiere atacarte a vos, va a comenzar por tal lado, así que cuídate. Vean qué maldito. Porque en Río Revuelto, ganancia pescadores. Ellos te aplicaban una famosa política de ablandar a Hitler, pues de acomodarse con Hitler. Había una tendencia hasta que Churchill la rompe con... Bueno, no importa eso. Entonces lo que quiere decir es que las fuerzas imperialistas ansiaban la destrucción de la Unión Soviética. Y si Hitler les hacía el favor, va de viaje, después nos arreglamos con Hitler. Realmente el único país que ayuda a la Unión Soviética, el único que de verdad lo ayudó, fue Canadá, con alimentos sobre todo, que era muy importante. Pero después el resto, mano, que los maten a los rusos, decían ellos. Ya. O sea, la agresión de Hitler contra la Unión Soviética no es una agresión porque él era un enfermo, sino lo hace con el objetivo de expandir el imperio alemán que él construía y además conquistar nueva riqueza, acabar con gran parte de esa población e instalar alemanes
y asumir la conducción del capitalismo mundial. Detrás está el dueño de la Mercedes-Benz, el dueño de la Volkswagen, todos los grandes industriales alemanes eran los financistas de Hitler. Entonces, miren el genio militar de Stalin. Stalin suponía que la ofensiva alemana iba a ser obviamente por la zona oeste de Rusia, la zona este de Alemania, pero suponía que iba a ser de una envergadura descomunal, que iban a lanzarle todos los fierros para conquistar Rusia, ¿verdad? Entonces, él prefirió destinar una relativamente poca cantidad de fuerzas militares en la zona donde sabía que iba a ingresar Hitler y resguardar el grueso de las fuerzas armadas en la retaguardia, esperando que las unidades destacadas en la frontera resistieran lo suficiente para que el resto pudiera entrar al combate. Y así fue. Me acuerdo que he leído bastante sobre esto y había muchas críticas sobre Stalin, que qué barbaridad, no tiene gente ahí, nos van a matar. Mira, y efectivamente al principio la embestida de Hitler es salvaje. Llegan a las puertas de Moscú, como a 90, 100 kilómetros de Moscú llegaron. Arrasaron con Leningrado, con Stalingrado, sitiaron Leningrado durante 3 años y pico. Una cosa espantosa fue eso, casi 1000 días. ¿Verdad? Entonces, pero lo que hace Stalin, miren la otra cosa que hace Stalin. Me parece admirable todo eso. Miren, yo no estoy hablando de lo que pasó después de la Gran Guerra Patria, ese es otro, a línea de otro costal. Estoy hablando de lo que pasó en la Gran Guerra Patria. Entonces, pongan cuidado. Stalin dice, mira, estos más van, estoy simplificando, ¿no? Estos más van sobre nosotros en la parte europea, donde vivía el 60% de la población. 60% además de las instalaciones industriales y demás estaba en la zona europea, que es lo que quería apoderarse Hitler. ¿Verdad? Después es que me estoy acordando de tantas cosas. El caso es este, pues. Entonces Stalin empieza a dislocar los centros industriales y empieza a colocar centros industriales en la parte oriental de Rusia, de la Unión Soviética. Eso fue clave. Porque después, cuando empieza la guerra, toda esa zona industrial está lejos de los objetivos de Hitler y pueden estar produciendo las armas, el avituallamiento que necesitan los frentes de guerra. Y la otra clave, empieza la guerra el 21 de julio, si mal no recuerdo, de 1942. Y entonces, y esto es verdaderamente popéico. El 22 de junio de 1941, perdón. Entonces Stalin le ordena a la gente sacar las fábricas enteras, sacarlas de donde estaban. San Petersburgo hoy, Leningrado, Stalingrado, Volgogrado. A sacar todas esas fábricas, sacarlas literalmente, sacar toda la maquinaria, la materia prima, todo, y llevarlo muchas veces a Tuto, a la zona oriental de Rusia, para allí empezar a fabricar más armas, más aviones, más tanques. Es una cosa impresionante. Otra cosa que hizo Stalin, ocultó deliberadamente, para que los nazis no se dieran cuenta, todo el sistema ferroviario que había, que comunicaba la parte occidental de Rusia con Moscú. De manera que cuando los nazis invaden, empiezan a ver cosas que no estaban en los mapas, que no sabían que existía. Otra cosa más. La inteligencia nazi nunca pudo calibrar la capacidad militar real que tenía la Unión Soviética. Ni los británicos, ni los franceses, nadie sabía la capacidad militar que tenían los soviéticos. Otra cosa más. Y puedo seguir. O sea, la inteligencia no pudo penetrar la fila soviética. Imagínate qué clase de fortaleza. Y un factor adicional, uno más.
la moral, porque es la moral el factor decisivo en la victoria de los pueblos soviéticos sobre los nazis. Es la moral. Puede ser esa capacidad militar, todo lo que te he mencionado, pero esa es la moral de ese pueblo. Si no, ¿cómo explicas que todo el pueblo soviético se suma a la guerra a defender su patria y van muriendo millones de seres humanos y no se rinden hasta que llegan a Berlín y obligan a los residuos del nazismo a firmar la capitulación, la rendición? ¿Cómo lo explicas? Por la moral. Y la moral tiene dos aspectos ahí. O sea, Stalin logra aglutinar a todos los pueblos de las 15 repúblicas soviéticas, son 15 las que integraban esa nación, alrededor de su liderazgo y alrededor de la causa de defenderse contra Hitler. ¿Cómo explicas eso? ¿Cómo explicas que alguien pudo haber logrado eso, sino a partir de una autoridad política y militar y moral que tenía sobre todos esos pueblos? La gente nunca dudó de Stalin y gritaban por Stalin y por la patria, así gritaban los soldados. O sea, ¿qué clase de liderazgo el que logró este hombre? Pues, ya repito, otra cosa es lo que ocurre después de 1945. Estoy hablando de lo que ocurre hasta la Gran Guerra Patria, hasta el fin de la Gran Guerra Patria. Fíjate que Stalin, cómo tenía de claro, te voy a contar dos cosas, cómo tenía de claro el factor moral, que ya está invadida la parte occidental de Rusia, de la Unión Soviética, ya está invadida, ¿verdad? Y sin embargo, Stalin decide hacer el desfile militar el 7 de noviembre, el desfile del Ejército Rojo, por el aniversario de la Revolución de Octubre, con el objetivo de moralizar a su fuerza. Y está la guerra y él hace el desfile. Imagínate vos. Y además Stalin era sumamente minucioso. Se metía en todos los detalles. Él no le habló al pueblo soviético el día de la invasión, no, porque él estaba metido en reuniones y organizándolo todo, resistiendo las presiones de algunos militares que le decían: mandemos más gente. No, espérate, vamos a tener la gente, después vamos a la contraofensiva, espérate, cálmate. Garantizando el avituallamiento, garantizando la dislocación de todo el sistema productivo industrial. ¿Ya? Miren cómo era. Se da cuenta que en uno de los frentes de guerra los soldados ya no tenían cigarrillos. Entonces llamó, creo que Abjasia, llama por teléfono al líder, al presidente de Abjasia, creo que era Abjasia, la principal zona tabacalera, y le dice que no pueden estar los soldados sin fumar, que mande de inmediato los cigarros, o sea, a ese nivel de detalle. Es una anécdota, pero lo que quiero es ilustrar, o sea, el liderazgo de este hombre, pues, y su genio militar, su genio político, que es el que permite conducir a los pueblos soviéticos a derrotar a Hitler. Quiero dar algunas cifras, porque para que tengan una idea de lo que ocurrió allí, pues. Fíjense. A ver. Ahí combatieron en el Ejército Rojo, combatieron de todas las repúblicas. ¿Recuerdan cuáles eran las repúblicas? Armenia, Azerbaiyán, Bielorrusia, Georgia, Kazajistán, Kirguistán, Moldavia, Rusia, Tayikistán, Turkmenistán, Ucrania, Uzbekistán y la República Báltica, Estonia, Letonia y Lituania. Y participaron de todas los judíos, ahí participaron, involucrados. Hay un territorio autónomo en la Unión Soviética, en Rusia ahorita, que es de judíos. Los uzbecos, los bielorrusos. Los altos mandos también eran de todas las nacionalidades. Ahí habían rusos, bielorrusos, ucranianos, judíos, generales, armenios. Entonces, fíjense, voy a leer esto. Si hubiera perdido la guerra contra el fascismo, la civilización rusa habría sido destrozada sin oportunidad de renacer.
La ideología supremacista nazi no veía a los eslavos ni a los pueblos asiáticos soviéticos como seres humanos iguales. Los planes de Hitler preveían borrar esas naciones de la faz de la tierra, ya fuera de manera física o de manera cultural, vía una alemanización forzosa o mediante la limitación de la enseñanza de la cultura propia. Los pueblos de la Unión Soviética lo entendieron claramente, y a pesar de toda la miseria y los sufrimientos que acarreó la guerra, el pueblo ruso se mantuvo al lado de sus dirigentes y su ejército, aportando todo su esfuerzo, su heroísmo y su vida para vencer a los invasores y acercarse a la victoria. En las primeras 2 semanas de guerra, Hitler ataca. En esas primeras 2 semanas de junio de 1941, 300.000 soldados del ejército rojo son capturados por los nazis. 300.000. Destruyen los nazis 2.500 tanques. Destruyen el 80% de la fuerza aérea soviética y la mayoría la destruyen en los hangares. Por eso es que te digo, pero Stalin no tenía ahí todos los fierros, los tenía guardados en otro lado. En las primeras 3 semanas, los nazis liquidan 28 divisiones soviéticas y otras 72 las reduce a más de la mitad. 1.200 aviones destruidos. Llegaron a conquistar Letonia, Lituania, Bielorrusia, las zonas occidentales de Ucrania, la totalidad de Moldavia. Todo eso hizo Hitler en 3 semanas. La primera 2 semanas echa prisionero a 300.000 soldados. Y en 3 semanas ese hombre ya tenía ocupado todo esto. Todo lo que les acabo de decir. Entonces, Stalin, simultáneamente, todo lo que te he contado, oigan esto. De toda la zona occidental de Rusia, sacaron de ahí 2.593 empresas, incluyendo 1.523 grandes empresas. 94 empresas metalúrgicas, 150 fábricas de construcción de maquinaria y 40 de instrumental eléctrico. Sacaron por ferrocarril y a Tuto, llegaban a su destino y después a Tuto, 1.500.000 vagones, que no solamente iba la maquinaria, sino que iban todos los técnicos, los ingenieros, los obreros especializados. Ahí los mandaron a la zona oriental para poder fabricar la maquinaria de guerra. Es una cosa impresionante. En 3 meses, todas las fábricas empezaron a operar. En 3 meses. O sea, las sacan de donde estaban y las fueron a dejar a miles de kilómetros de distancia. Y ahí las instalaron a cielo abierto. Después le ponían algunos techitos. Ahí empezaron a trabajar en 3 meses. Una obra colosal. ¿Verdad? Solamente en el primer semestre de 1942, 6 meses después de empezar la guerra, la Unión Soviética pudo producir 11.000 carros blindados, 10.000 aviones, 54.000 piezas de artillería. Imagínate vos, gracias a esa genialidad. ¿Verdad? Quiero contarles algunas cosas. Bueno, acordate. Esto también es importante, o sea, la Unión Soviética de 1941, cuando empieza la guerra, cuando Hitler invade la parte occidental, esa Unión Soviética que había logrado prosperar en los últimos 20 años, a partir de 1921, esa Unión Soviética venía de una guerra civil que ocurrió entre 1918 y 1921 contra los rusos blancos, que fue desastrosa, y venía de la Primera Guerra Mundial. O sea, solamente habían tenido 20 años de paz y en esos 20 años llegan a construir esto que te he contado. ¿Qué clase de revolución fue esa? Alfabetizaron al 100% de la población, electrificaron gran parte del país, tendieron los ferrocarriles, crearon las empresas estatales agrícolas, los sojoses, las cooperativas agrícolas, los koljoses. Una cosa impresionante el desarrollo, pero solamente tenían 20 años.
Esto es importante. El ejército profesional de la Unión Soviética se empieza a construir realmente en 1931, 1932. Solo tenían 10 años. Y ese ejército es el que vence a Hitler. Quiero contarles esto. Lo que pasó en la fortaleza de Brest. Hitler pensaba tomar este baluarte en la madrugada del domingo 22 de junio de 1941. El ataque comenzó a las 4 de la mañana. Las unidades de élite de la 45 División Alemana de Infantería, a las cuales se encomendó esta tarea, contaban con el apoyo de los artilleros, tanques y aviones. Aunque la guarnición de la fortaleza se vio separada de las principales fuerzas del Ejército Rojo como resultado del ataque sorpresa, los nazis se encontraron ahí con una resistencia encarnizada. Había un total de 3.500 personas defendiendo la fortaleza. A pesar de la escasez de municiones, alimentos, agua y medicina, la guarnición logró frenar el empuje del enemigo, aunque finalmente los alemanes tomaron bajo control la mayor parte de la fortaleza. Pequeños grupos de combatientes rusos siguieron peleando y defendieron con tesón y abnegación cada instalación o paso subterráneo. Sufriendo bajas enormes, lograron inmovilizar toda una división alemana durante 4 semanas. Continuaron peleando y eran solo 3.000, 3.500. Y a esa altura ya eran bastante menos por los muertos o los heridos. Continuaron peleando incluso cuando los tanques alemanes ya entraban en Minsk, Ucrania, y declinaron las propuestas de capitulación cuando la línea del frente se había trasladado al río Teresina. Fíjate bien, rechazan rendirse, son un puchito y rechazan rendirse. ¿Qué clase moral esta gente? Un mes más tarde, cuando las tropas nazis se acercan a Smolensk, los defensores soviéticos aún mantenían su resistencia sin precedente. La mayoría de los combatientes cayeron. Solo unos cuantos grupos pequeños fueron capturados por los alemanes. Pudieron sobrevivir, pudieron escapar del cerco y moverse hacia la línea del frente. Muchos, ya heridos, fueron capturados por los alemanes. Después cuento algo de eso. Algunos lograron fugarse de la prisión. Y esto es lo que más quería contar. La última inscripción grabada en el ladrillo fundido de una de las celdas de la fortaleza lleva la fecha del 20 de julio, un mes después de 1941, y es probablemente el autógrafo más famoso del siglo XX. ¿Saben lo que decía? Me muero, pero no me rindo. Adiós, patria. Me muero, pero no me rindo. Adiós, patria. ¿Qué clase moral? Pero fracasó la guerra relámpago. Fíjate que los británicos, los ingleses, pues calculaban que en 3 meses estaban listos los rusos. Los alemanes creían que en 2 semanas. Por eso es que te digo que es la genialidad de Stalin, ¿no? Entonces puso a la gente, van a resistir ustedes. Sabía lo que venía. Y después llegan a Moscú. ¿Verdad? En Moscú también evacuaron a la gente, tuvieron que ponerle estado de sitio porque comenzó el pánico porque estaban evacuando a la gente. Hay una famosa anécdota que la gente cubrió con pinturas los principales edificios del centro de la ciudad, pinturas que para aparentar que eran casas o que eran avenidas y ocultar esos edificios que no fueran bombardeados por los nazis, por ejemplo. O sea, realmente hay muchas epopeyas, muchas cosas que hicieron para defender su patria, el pueblo soviético. Está la batalla de Stalingrado, el cerco de Leningrado. Fíjense, lo del cerco de Leningrado es una cosa espantosa lo que vivió ese pueblo. Y no se rindieron. Acabaron con los gatos, con los perros, con los ratones, porque eso es lo que comía la gente. Pero no se rindieron. Hay un lago al lado de un río también, al lado de la ciudad, lo que es hoy San Petersburgo, pues, que era en ese momento Leningrado. Por ahí llegaba la comida desde Finlandia, Canadá, Finlandia, y otros pueblos, también llegaba por aire, pues. Entonces esperaban que se congelara para que pudieran pasar los camiones, una cosa
una proeza. Entonces la gente moría de hambre en la calle. Es literal, morían de hambre en la calle. Hay un diario, aquí está, ¿ves? Dice alguien, escribió esto. Hoy, dice, cuando pasaba por la calle, una persona caminaba por delante, movía sus pies con muchos esfuerzos. Al adelantarle, me fijé sin querer que tenía una cara siniestramente azul. Pensé que probablemente moriría pronto. Luego de unos pasos me volteé, paré y seguí observándole. Se estaba desvaneciendo. Sus ojos se le pusieron en blanco. Empezó a caer despacio a la tierra. Cuando me acerqué, ya estaba muerto. La gente se hizo tan débil por el hambre que ya no ponía resistencia a la muerte. Morían como si fueran a dormir. Las personas semivivas no les hacían caso. Eso es más triste, ¿no? O sea, vos estás viendo que la gente se está muriendo, pero como no puedes hacer nada, no le pones ni mente. Baja lo tuyo. Para poder, o sea, el frío en esa zona es frío, hermano, no como el de aquí. Es frío. 30, 40 grados bajo cero, hermano. Sin calefacción, sin energía. ¿Qué hacían? Buscar libros, buscar taburetes, lo que fuera de madera, hacer la fogata y ahí calentarse. Pero no se rindieron. No se rindieron. El filólogo ruso Dmitry Likashov, él sobrevivió con su familia a los meses más pesados del sitio. Dejó su visión, dice, dejaban a los que morían, las madres, padres, mujeres, niños, dejaban de alimentar a los que ya no tenía sentido alimentar. Escogían entre sus niños a quién iban a salvar. Buscaban oro en los cuerpos de los muertos. Les arrancaban los dientes si eran de oro. Les cortaban los dedos para quitarles sus anillos de boda. Desvestían los cadáveres en la calle para conseguir la ropa para los vivos. Cortaban los restos de la piel de los cadáveres para cocer sopa para los niños. Estuvieron listos para cortar trozos de carne de sus propios cuerpos para alimentar a sus hijos. Escribían diarios y notas para que después alguien supiera cómo morían millones. Si eran terribles los bombardeos y ataques de la aviación alemana, ¿a quién podían asustar? Solamente el que muere de hambre puede hacer una gran infamia, un gran sacrificio de sí mismo, sin tener miedo a la muerte. Pónganse a pensar en esto, ¿no? En aquella época, las familias tenían 7, 8, 9 hijos. No tienen comida. Y tenían que escoger a quién le iban a dar la comida, a quién iban a salvar, y el otro se iba a morir de hambre. Era cosa más horrible. Eso fue lo que vivió el pueblo soviético. Eso es San Petersburgo, o sea, Leningrado. Y aún así no se rindieron. No se rindieron. Y terminaron rompiendo el cerco, claro, con ayuda de otros ejércitos soviéticos que llegaron desde Moscú. Pero no se rindieron. Destrozaron la ciudad, destruida. En las peores condiciones y no se rindieron. El 16 de enero de 1943, las fuerzas soviéticas rompen el cerco. Fueron 900 días. La operación más larga de la Gran Guerra Patria. Y después está la batalla de Stalingrado, donde se supone que desde el punto de vista militar es el punto de quiebre. A partir de la batalla de Stalingrado, Volgogrado, es que los nazis empiezan la desbandada ahí. Fue la derrota militar más dura y decisiva de la Alemania nazi. Porque a partir de ese momento el Ejército Rojo tuvo la iniciativa. Quiero resumir. Son las 7:53, ya nos vamos. Fíjense bien. Alemania le mandó a atacar a la Unión Soviética al 75% de todo su ejército. 75%. El resto se quedó
controlando Francia, controlando Bélgica, Holanda. 75% lo mandó a matar rusos. Esa era la filosofía. Las Fuerzas Armadas soviéticas derrotaron a 507 divisiones alemanas, 100 divisiones aliadas, o sea, de los países aliados de Alemania, que no eran poquitos, que era el triple, más del triple de todas las divisiones que tenía los alemanes en el resto de países. Eso fue lo que derrotó en el terreno la Unión Soviética. Las Fuerzas Armadas alemanas perdieron más de 70.000 aviones. 70% de todos los aviones que perdió. 50.000 tanques y armas de asalto. 167.000 piezas de artillería. 2.500 barcos y buques. Todo eso le destruyeron a los alemanes, los soviéticos. Más de 8 millones de soldados y 18 millones de civiles soviéticos dieron la vida para elegir un futuro, determinando a su vez la mentalidad y el alma de la nación para las décadas venideras. De los 5.700.000 soldados hechos prisioneros por los nazis, 3.300.000 murieron de hambre, frío y torturas. En el territorio soviético, como resultado de los bombardeos, combates y crueles condiciones del régimen de ocupación, fallecieron o fueron exterminados 11.520.000 personas. Fueron llevados a Alemania para realizar trabajo forzoso 5.300.000 personas y solo regresaron a su país, a su patria, a su casa 2.600.000. Murieron a causa del maltrato y las difíciles condiciones de vida cerca de 2,2 millones de ciudadanos y se convirtieron en emigrantes unos 450.000 de los ciudadanos. Por eso es que con 26 millones hay un cálculo que se hace que realmente la pérdida es de 43 por la gente que toda esta población no engendró, o sea, la gente que no nació a causa de que los mataron chavalos, pues. Fíjense bien, el 74% de los soldados soviéticos que cayeron en combate, 74% tenía entre 20 y 35 años de edad plena. El 20% tenía entre 36 y 45 y el 1% más de 51 años. Es decir, la juventud la diezmó, sobre todo varones. Cayó la natalidad, no nacieron millones de ciudadanos, pues. Ningún otro país del mundo en toda su historia ni durante la Gran Guerra Patria sufrió tales pérdidas ni destrucciones tan bárbaras. El daño directo de la guerra a la Unión Soviética fue de una tercera parte de toda la riqueza nacional. Quedaron devastadas provincias enteras ocupadas por los nazis. Fueron destruidas 1.710 ciudades y aldeas, 1.710 y centros poblados, 70.000 aldeas, 6 millones de edificios, 25 millones de personas perdieron sus viviendas, quedaron en ruinas 31.950 fábricas, empresas, talleres, restaurantes y comercios, 4.100 estaciones ferroviarias, 36.000 estaciones de correo y telégrafos y telefónicas, emisoras de radio y otras instalaciones de comunicaciones, 6.000 hospitales, 33.000 policlínicas, 976 sanatorios, 656 estaciones de veraneo, 82.000 escuelas primarias y secundarias, 1.520 escuelas técnicas especializadas, 334 centros docentes superiores, 605 instituciones científicas, 427 museos, 43.000 bibliotecas públicas y 167 teatros. Ese es el balance material de la destrucción de los nazis en la Unión Soviética. Y ese país se levantó al punto que fue el líder en un momento dado de la navegación espacial. Los primeros que salen al espacio, soviéticos. Imagínate qué clase de esfuerzo el que hace ese pueblo, que en 20 años se levantó de la ruina. Esa es la verdad, mano. Y después puedo seguir. Saquearon los museos, se los llevaron en manos de quién quedaron todas esas piezas de enorme valor
en manos de los ricachones de Alemania, que se fundaron verdaderas fortunas sobre la base de lo que se saqueó en la Unión Soviética. Ahora son respetables ciudadanos alemanes que dan consejos de democracia a todo el mundo, pues. Voy a cerrar como hoy puedo porque no hay nada, era las 8. Quiero cerrar con una canción que a mí por lo menos más me llega de esa época. Se llama La Guerra Sagrada. Fíjate bien, mira cómo era Stalin, ¿ve? Cómo sabía Stalin por dónde venía la cosa. En febrero de 1941 él firma una orden, una orden ejecutiva, pues, convocando al pueblo soviético a escribir canciones, poemas, a escribir música, para convocar a la unidad del pueblo frente a la amenaza de Hitler. Entonces lanza el ataque el 22 de junio de 1941 Hitler, y 2 días después aparece un poema firmado por Vasily Ivanovich Lebedev-Kumach en los periódicos Izvestia, La Chispa, y Krasnaya Zvezda. ¿Verdad? Este hombre, el autor de este poema, después le dieron el premio Stalin en literatura y arte. La música la compuso Alexander Alexandrov. Entonces, fíjense, como no había tiempo para imprimir nada, todo eso fue a mano. Lo pusieron en una pizarra, se lo aprendieron los músicos y los cantantes, la copiaron en sus cuadernos, y el 26 de junio, 2 días después de compuesta, la estrenaron en la estación Belorusky de Moscú, uno de los grupos del coro del Ejército Rojo. La interpretaron 5 veces seguidas. Hay una placa que en 2005 pusieron ahí en esa estación Belorusky. La Guerra Sagrada apareció al tercer día, ¿verdad? Motiva a la defensa de la patria. Fue traducida a varios idiomas, al alemán, al húngaro y al polaco. Bueno, los polacos son malditos, ¿verdad? Esos son anticomunistas por naturaleza. Entonces hicieron 2 versiones, una hablando de la Unión Soviética y la otra le quitaron la palabra Unión Soviética. Pero bueno, pues lo que quiere decir es esto. Sonó al principio, pero no se popularizó. Se populariza a partir del 15 de octubre de 1941, cuando ya los nazis ya tomaron Kalinin, Kaluga, Recep, y entonces comienzan a sonar a diario. Entonces en la radio se daba la sintonía como aquí, este es radio tal, y después ponían esta canción. La radio era universal y de absoluta audiencia en aquella época, pues, y así se popularizó, y en los frentes de guerra esta era que cantaba la gente. Después se hicieron montones de canciones de amor, canciones de tristeza, porque la familia, por la separación, muchísimas canciones. Quiero leer la letra. La canción se llama La Guerra Sagrada. Ayer fue el desfile, hizo el desfile Rusia, y Putin hizo un discurso importante ahí, ¿verdad? Voy a leer una parte de eso porque es importante lo que dijo ayer. Que hice esa página, ya me olvidó. Es importante lo que dijo ayer, sobre todo la parte donde le dice: mira, nosotros defendemos el derecho internacional, pero no nos vamos a dejar fregar, vamos a defendernos. Les advierte, es una locura querer atacar a Rusia. En otras palabras, más o menos dice eso. Putin hizo una advertencia ayer, y además después le mandó un mensaje a todos los presidentes de la antigua República Soviética, bueno, obviamente el de Ucrania no, invitándolos a defender unidos y a recordar unidos el sacrificio del pueblo soviético, y al final Putin lo que hace es felicitar al pueblo soviético por el día de la victoria. Leo la letra de la Guerra Sagrada. De pie, gran patria, de pie hacia la mortal batalla contra las oscuras fuerzas fascistas, contra las hordas del mal. Que nuestra ira los azote como una ola. Es la guerra del pueblo, es una guerra sagrada. Enfrentemos a los opresores de ideas fascistas, violadores y bandidos, verdugos del pueblo,
que nuestra ira los azote como una ola, es la guerra del pueblo, es una guerra sagrada. No osen desplegar sus negras alas sobre nuestra madre patria, no se atrevan a pisar nuestros vastos campos. Pongamos una bala en la frente a los parásitos fascistas, hagamos un sólido ataúd para semejante raza. Que nuestra ira los azote como una ola, es la guerra del pueblo, es una guerra sagrada. Trabajar, avanzar, combatir, vencer. Patria y libertad. Revolución es sentido del momento histórico. Es cambiar todo lo que debe ser cambiado. Es igualdad y libertad plenas. Es ser tratado y tratar a los demás como seres humanos. Es emanciparnos por nosotros mismos y con nuestros propios esfuerzos. Es desafiar poderosas fuerzas dominantes dentro y fuera del ámbito social y nacional. Es defender valores en los que se cree, al precio de cualquier sacrificio. Es modestia, desinterés, altruismo, solidaridad y heroísmo. Es no mentir jamás ni violar principios éticos. Es convicción profunda de que no existe fuerza en el mundo capaz de aplastar la fuerza de la verdad y las ideas. Revolución es unidad, es independencia, es luchar por nuestro sueño de justicia para Cuba y para el mundo, que es la base de nuestro patriotismo, nuestro socialismo y nuestro internacionalismo.